Bueno, buenos días. Gracias por venir. Una vez al mes nos juntamos para reflexionar un poquito en torno a los temas de ciencia y religión. Esta vez el tema de interdisciplina en tiempos de hiperespecialización. Que le pedimos a Federico Colombo, que también es parte de los expositores de este Ateneo, que nos presente la sesión de hoy. Bueno, buenos días. Muchas gracias por seguir participando de este Ateneo, que la verdad que es muy interesante y encuentro a encuentro se van respetando ideas y se va generando una discusión interesante, y esa era un poco la idea, que sea un espacio de discusión que nazca de alguna manera con estas disparadoras por parte de los expositores, pero que después se enriquezca en la discusión. Hoy me toca presentarlo a Octavio en este Ateneo, en este bloque que se llama Interdisciplina en tiempos de hiperespecialización, que es un desafío muy interesante porque en realidad el espíritu de alguna manera de este Ateneo es el abordaje de estas temáticas desde un punto de vista interdisciplinario, desde un punto de vista holístico que permita enriquecer esa discusión. Y en este caso justamente ese es el tema que se va a estar abordando el día de hoy y que va a estar disparando la discusión. Licenciado Octavio Gropa es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, candidato a doctor en Economía con la tesis La Nueva Economía Política de Bernard Lonergan como economía fundamental, una nueva base epistemológica en la UCA. Es bachiller en Teología por el Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires, afiliado a la Pontificia Universidad Salesiana, y licenciado en Teología por la Universidad del Salvador, Colegio Máximo San Miguel. Docente en Política Económica, Econometría 2, Estadísticas y Teología en la Universidad Católica de Salta, jefe del Departamento de Estadística de esta misma universidad. Le damos la bienvenida a Octavio con ese espíritu de que se genere, digamos, un puntapié inicial para la discusión del día de hoy, que va a ser muy rica. Como siempre, perdón, ya te doy la palabra, como siempre, un poco la dinámica es la exposición de Octavio y luego vamos a generar un espacio de preguntas y de reflexiones que puede ser tanto presencial entre los que estamos aquí como a distancia, con lo cual yo les pido también que aquellas preguntas, dudas, consideraciones o comentarios que puedan surgir para los que están a distancia, que les damos también la bienvenida, lo puedan hacer a través del chat para que después los podamos poner en común y poder avanzar. Te damos la palabra, Octavio, muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Bueno, gracias a todos que están siguiendo acá o virtualmente este encuentro. Bueno, la idea de hoy, como comentó Federico, es que conversemos un poco sobre cómo hacer interdisciplina hoy. Lo que voy a presentar yo son algunas ideas muy fundamentales de este autor que he trabajado durante los últimos años. Últimos años son 15, más o menos 20 años. Porque me parece que da un método general, un método trascendental, lo llama él, precisamente para entender qué es lo que hacemos cuando conocemos cualquier campo. O sea, estamos actualmente en una época de una gran especialización en todos los campos, y justamente lo que se dificulta es tener un poco el panorama, el mapa general que pueda mediar entre los distintos campos, entre las distintas disciplinas. Y esto, sobre todo para los que tenemos un afán humanista, es un gran problema, porque a veces hay campos científicos hiperespecializados que se escapan al conocimiento mínimamente pormenorizado de aquel que no está en ese campo, pero aún más, a veces se da a especificidades que se dan dentro de un mismo campo, que uno no puede estar actualizado al último día en los avances que se han dado en alguna subrama del campo de la propia especialización. Entonces esto a veces se puede volver una Babel. Por lo menos a mí me parece que la pretensión que plantea Lonergan nos sirve como puntapié, como método fundamental para intentar mediar, no conocer, sino mediar entre los distintos especialistas. Así que bueno, lo que vamos a hacer un poco es ir bastante atrás, a ver
¿Cómo es que conocemos? Bueno, acá me traje los dos libritos fundamentales de Lonergan. Este es el Insight del año 57, este es el Método en Teología del año 73, la segunda edición. Son, digamos, las dos obras fundamentales. Después Lonergan escribió más de 25 obras que están entre los dos también y posteriores. Nosotros estuvimos concentrados en hacer ejercicios tratando de entender algo. Ese algo es lo que sería el objeto de nuestro entendimiento, el objeto intencional. Ahora, lo que quiero que nos detengamos hoy no es en el objeto intencional, sino en nuestra actividad en tanto sujetos inteligentes. O sea, tratar de entender qué es lo que hacemos cuando conocemos qué es lo que tenemos acá. Es decir, no tanto el resultado, el objeto al cual tratamos de entender, sino cuáles son las operaciones que hacemos nosotros cuando conocemos. Porque si somos capaces de controlar esto, de hacerlo consciente, entonces este método, que va a ser un método trascendental, sirve para cualesquiera campos en los que nos movamos. Desde la vida cotidiana hasta los campos especializados o críticos de la ciencia y demás. Entonces ahí puede estar la clave para entender cómo pensar la interdisciplina. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En primer lugar, siempre atendemos a ciertos datos, a cierta experiencia. En este caso yo les propuse una serie de ejercicios matemáticos, pero en definitiva todo el día estamos haciendo experiencia y tratando de entender. Cuando tenemos algún problema, enseguida la pregunta que surge es ¿qué es esto que tengo delante? O sea, lo que estamos tratando de hacer es entender lo que tenemos. Es decir, ahí ya tenemos dos pasos fundamentales. Ahora, como hemos podido ver en estos ejercicios, nuestro entendimiento primero no tiene una garantía de dar en el clavo. O sea, no tenemos una garantía de verdad cuando espontáneamente nos afrontamos a algo que no comprendemos. De hecho, nos equivocamos. Por lo tanto, lo que necesitamos es hacer un paso atrás, verificar si lo que entendimos es correcto o no, si es realmente así. Es decir, este es el momento del juicio, es el momento de la reflexión, en el cual tratamos de poner el acento ahora, si aquello que hemos entendido se corresponde efectivamente con la información que teníamos, con los datos que tenemos. Es decir, si es consistente nuestro entendimiento con los datos o los datos son insuficientes para fundamentar lo que hemos entendido o los hemos entendido mal y por lo tanto necesitamos comprenderlos de alguna otra manera. Una vez que hemos afirmado el juicio, y en ese juicio hay una cuestión, si se quiere, también subjetiva, porque soy yo, en tanto sujeto inteligente, que soy aquel que dice esto es así y no de otra manera, la pregunta que sigue es ¿qué debo hacer? O sea, una vez que tengo un juicio establecido como correcto, se sigue la necesidad de una acción. Por lo tanto, debo obrar en consecuencia para que la realidad se adecue o se transforme cada vez más en función de esas exigencias normativas. Es decir, en este esquema que tenemos acá, vemos que cuando conocemos, nuestro acto no es único, no es simple, sino que hacemos una serie de operaciones que están relacionadas funcionalmente. Que básicamente son esas que están ahí. La atención, el entendimiento, el juicio o reflexión y por último la deliberación y la decisión. Es decir, pasamos de una instancia a otra, lo que nos provee la dinámica en este proceso son esas preguntas que son las que disparan, las que nos hacen trascender desde los meros datos asistemáticos que pueden aparecer hasta una primera configuración, un primer entendimiento, después el proceso reflexivo que vuelve sobre esos datos y a partir de ahí la necesidad de obrar en consecuencia. Lo que tenemos entonces acá es una estructura fundamental que la llamamos de nuestra intencionalidad consciente. Es decir, es una estructura porque hay una serie de términos relacionados, sucesivos, funcionalmente vinculados, de la intencionalidad, porque la intencionalidad no tiene que ver con la intención, sino con nuestra relación
a los objetos, o sea, al objeto intencional, al objeto que queremos entender, aquello que es nuestra incógnita, pero además es consciente, porque no solo conocemos cosas, conocemos un mundo, sino que además somos conscientes que estamos conociendo. Sabemos que sabemos, sabemos que estamos entendiendo, sabemos que estamos juzgando y sabemos que estamos deliberando. Una primera síntesis. O sea, el conocimiento es, por tanto, viene a partir de un deseo irrestricto y que es muy importante que además sea desinteresado. Si yo parto que quiero conocer, porque ya tengo un interés previo de qué es lo que quiero encontrar, probablemente ya esté poniendo en mi entendimiento afanes que no tienen que ver con la estructura normativa que se sigue de la realidad, que es además isomórfica, tiene la misma estructura con nuestra conciencia intencional. Volvemos entonces. El conocimiento primero busca un término que al principio es desconocido, que solamente lo vamos prefigurando a partir de ciertas anticipaciones. Estas anticipaciones vienen de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros estudios, de nuestra familia inclusive. Ahora, ese término desconocido, lo primero que hacemos es nombrarlo, ponerle un nombre. El nombre en matemática es la X, la incógnita. Esa X nos va permitiendo ir definiendo un poco mejor de qué se trata. Pero en otros campos necesitamos ponerle, no sé, la pregunta clásica de ¿por qué caen los cuerpos? Es una pregunta que es heurística. Heurística nos va llevando a tratar de entender por qué los cuerpos caen. Y se han dado distintas explicaciones a lo largo de la historia. Desde Aristóteles, que dice los cuerpos tienen una virtud que los lleva al centro de la Tierra. Newton, que va a decir la teoría de la gravedad, general de la gravitación. Einstein dirá es un producto de la masa de los cuerpos que vuelve curvo el espacio, y entonces son distintas explicaciones para el mismo fenómeno, pero la pregunta fundamental permanece. La intencionalidad, ¿qué implica? Que siempre, esto se lo expresamos en los verbos transitivos, siempre que yo conozco, no conozco en abstracto, sino que conozco algo, lo mismo que veo cosas, oigo sonidos, ruidos. La intencionalidad implica que hay una correlación entre sujeto y objeto que precisamente se da en este momento del juicio, no se da antes. La identidad entre el entendimiento y lo entendido sería el lenguaje aristotélico tomista, digamos. El lenguaje aristotélico tomista dice, bueno, el objeto es susceptible de ser entendido, tiene una potencia inteligible. El sujeto inteligente es capaz de entender, porque es inteligente, tiene una potencia también inteligente, en este caso activa. ¿Y dónde se da la unión? Se da la unión cuando yo entiendo. En el acto de entendimiento se actualiza, diría Tomás y Aristóteles, la potencia inteligible y la potencia inteligente. O sea, en el entendimiento se da la unión entre objeto y sujeto. Esto es importante también porque después el idealismo, como va a plantear que el objeto de algún modo ya está definido de antemano con el concepto, no con el juicio, aparece el problema clásico de la epistemología positivista, que es el problema del puente. O sea, ¿cómo hago yo, que soy un sujeto que conoce, Descartes, para salir y encontrar el mundo afuera? Eso es un problema mal planteado. Esto es un poco como nota bene al costado. Es decir, la idea de entender el conocimiento como intencionalidad, con este proceso que va de atención, entendimiento de los datos y sobre todo, lo más importante, el juicio, o sea, la reflexión, poder comprobar lo que entendí, es distinto que el conocimiento entendido como identidad. O sea, identidad supongo que existe ya una idea, en el supracielo platónico, por ejemplo, o un mundo que ya está definido de antemano, y entonces yo como sujeto tengo que salirme de mi cabeza para ir a entender qué es lo que hay allá afuera. Retomando entonces, el conocimiento no es simple, es un esquema invariante, porque si quieren lo que podemos hacer, que esto lo propone Lonergan en el método, es pensar, bueno, supongamos que existe, que nuestro método de conocimiento, es decir, que nuestra estructura intencional no es esta que dijimos, sino que fuera otra. Por ejemplo, supongamos que
el conocimiento se da por identidad. Yo voy y trato de captar una estructura que está allá afuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar si efectivamente eso que yo supongo es así o no. Entonces, si respondo no, o si respondo sí, lo que estoy haciendo, estoy juzgando respecto de lo que acabo de hacer. Es decir, no puedo salirme de esta estructura. Y la estructura de nuestra intencionalidad se vuelve entonces como la piedra firme, el punto fundamental a partir del cual establecer una teoría del conocimiento, una epistemología, incluso una metafísica, ¿no? Lo que hace Lonergan es dar vuelta un poco el punto de origen. En vez de partir al modo de la filosofía clásica, del aristotélico tomismo, que partía de las categorías fundamentales de la metafísica, de la ontología, para después llegar al sujeto, él dice no, lo que tenemos de firme es el sujeto. Llega al mismo punto, llega al mismo punto, simplemente que pone el punto de origen en la estructura de nuestra intencionalidad consciente. Una vez que hemos visto que tenemos este esquema normativo, entonces lo que se sigue es que cuando pasamos correctamente por esta estructura una y otra vez, porque una vez que doy la respuesta aparecen nuevas preguntas, entonces lo que tenemos que son resultados acumulativos y progresivos. Es decir, uno se plantea una nueva pregunta sobre algo que ya había contestado previamente, y entonces lo que tenemos como resultado final es el progreso. Esto es fundamentalmente la idea de método, y es trascendental porque se aplica a cualquier campo, a cualquier ámbito. Podemos ver esto también por la inversa, digamos por el absurdo o por lo que sería el contrario. Si nosotros tenemos esta estructura que nos lleva al progreso, podemos pensar qué es lo que pasa cuando no cumplimos con alguno de estos pasos. Y esto es bastante evidente también. Por ejemplo, si yo no tengo todos los datos, o los tengo pero no los advierto, o no estoy atento, entonces no voy a entender. Y de hecho, yo siempre les digo esto, a veces lo planteo con mis alumnos en clase, les digo, ¿entendieron lo que dije? Si no lo entendieron, por favor, levanten la mano y volvamos, porque si no lo entendieron, no van a entender todo lo que sigue. Es decir, es importante que los datos sean entendidos. Ahora, si yo estoy obcecado o entendí mal o simplemente soy un estúpido, como me pasa varias veces al día, entonces cualquier cosa que siga, cualquier juicio que siga posteriormente también va a estar incorrecto. Y lo que haga va a seguir a lo que he entendido y a lo que he juzgado que creí que era cierto. Y entonces también voy a cometer un error. Ahora, si entendí correctamente, pero mi juicio está dominado por la ideología, o no soy capaz de pensar, de convertir, de hacer esa conversión intelectual que propone Lonergan también, que cuando uno se da cuenta de que estaba equivocado, paso del error a corregirme, y sigo pensando cómo me dice a mí, no sé, el grupo de pares, porque es lo que está bien sabido, lo que es políticamente correcto, o lo que me manda el partido, o simplemente porque no tengo un deseo desasido y restricto y desinteresado de conocer, sino que tengo ciertos intereses que quiero guardar. Entonces voy a tratar de dar un juicio que no se corresponde con la realidad. Entonces lo mismo, lo que yo vaya a obrar no va a ser realista. Por último, puedo haber entendido correctamente, puedo haber juzgado correctamente, tener toda la información disponible y sin embargo no obrar en consecuencia, o sea, ser un pusilánime, no tener debilidad de espíritu, no pasar a la acción. Entonces el conocimiento queda como algo inmanente que no tiene que ver con la praxis. Bueno, lo que se sigue, si de lo anterior, de las posiciones, digamos, filosóficas, que serían estas afirmaciones coherentes, consistentes, se sigue el progreso, de las contraposiciones lo que se sigue es la decadencia. Y la decadencia se puede dar en cualquier campo, se puede dar a nivel personal psíquico, porque uno insiste, por ejemplo, en continuar, en no resolver las neurosis que uno puede tener internas, o se puede dar a nivel de una sociedad, o de una cultura, o una época, o un proyecto civilizatorio. Y si nosotros tenemos que vamos produciendo o constituyendo nuestra realidad a partir de una o varias contraposiciones, entonces la historia acumulativa que se va siguiendo tiene un montón de vicios en el medio. Entonces un poco acá, por eso vemos la importancia que tiene poder hacer
un diálogo abierto, una interdisciplina, que esté fundada en un conocimiento que obviamente es un conocimiento crítico. Esta posición la llamamos realismo crítico. Tenemos entonces la estructura de nuestro conocimiento. Ya sabemos que nuestro conocimiento no es una actividad simple, sino que es compleja. Y además sabemos que tiene estas dos dimensiones. Por un lado, apunta a un objeto, a conocer el mundo. Normalmente esto es nuestra experiencia cotidiana. Nosotros estamos volcados al mundo, en las cosas, pero el ejercicio que estamos haciendo acá es de hacerlo consciente, es de ver lo que hacemos siempre cuando funciona. No es solamente la cuestión intencional, sino pasar a ser explícito lo que normalmente hacemos de modo implícito. Einstein decía que no hay que tener tanto en cuenta lo que dicen, digamos, los filósofos que estudian, que tratan de fundamentar el conocimiento, sino tratar de analizar qué es lo que hacen los científicos cuando investigan. O sea, no importa tanto lo que dicen quizás los libros de epistemología, cuanto entender qué es lo que hacen los científicos, porque un epistemólogo se puede estar equivocando si no hace ciencia, pero el científico, cuando alcanza resultados, lo que hace, aunque él no sepa qué fue lo que hizo, el resultado es correcto. Entonces, de eso se trata, entonces, el hacer consciente qué es lo que hacemos cuando conocemos verdaderamente, cuando alcanzamos una verdad. Y entonces Lonergan, una vez que tenía ya esta estructura, que la desarrolló sobre todo en este librito, Insight, después se dio cuenta que si vinculaba estas cuatro instancias con digamos, los dos movimientos clásicos del conocimiento desde Aristóteles, que son el movimiento analítico y el sintético, lo que obtenía eran una serie de 8 especializaciones, las llamó él, especializaciones funcionales, es decir, especializaciones que se dan en cualquier campo. Él lo desarrolló para la teología acá, o sea, esto lo propone por primera vez en un artículo en la revista Gregorianum del año 65, y después lo retoma en el capítulo 5 de Método en Teología. Pero no solo es aplicable a la teología, sino a cualquier campo, y es que en el primer nivel, en el primer de la experiencia o de los datos, lo que tenemos es la investigación. Acá podemos pensar en todas las áreas que se dedican a pensar el método, la matemática, estadística. En el caso de la teología sería la crítica textual de la Biblia, en los estudios exegéticos, por ejemplo. En el segundo plano, todavía en el momento analítico, tenemos la interpretación, bueno, la hermenéutica, que se desarrolló sobre todo desde el siglo XVIII en el campo de la Biblia y de la exégesis jurídica. Y la filosofía del siglo XX ha trabajado mucho sobre este tema. En el tercer momento, que es el momento propiamente concreto de la realidad efectiva, tenemos la especialidad funcional de la historia, que nos permite ubicar o contextualizar las distintas interpretaciones en su momento histórico y a su vez ver la dinámica, o sea, la genética o la genealogía que han tenido. El cuarto momento, asociado al cuarto plano de la deliberación y la decisión, lo llaman dialéctica, donde ahí lo que hacemos es oponer en blanco sobre negro las distintas interpretaciones que existen para poder reducirlas a sus fundamentos de teoría del conocimiento, epistemológicos, y entonces poder tomar una decisión, una elección sobre cuál de ellas consideramos que es la correcta. Todo este primer plano analítico, en realidad, lo que hace el científico es lo que hacemos cuando hacemos un estado del arte, por ejemplo, ¿no? Ver qué es lo que dijeron otros. El discurso, dice Lonergan en este punto, es indirecto, es decir, estoy siguiendo una tradición. Ahora, después hay un momento personal del conocimiento, que es cuando yo tengo que decidir. Y ese momento ahí pasamos de la exterioridad primera de los datos a la interioridad mía, la cual digo, yo, Juan, Octavio, quien sea, cada uno dice, creo o afirmo que esta es la interpretación que considero correcta. En ese momento lo que hicimos entonces fue establecer los fundamentos de lo que va a ser la teoría, doctrina, plan, si es un plan de trabajo. Y entonces ahí se abre la segunda fase del movimiento, que es
si el anterior era indirecto, este es directo, ya soy yo que doy una palabra, donde vamos a poder, a partir de esos fundamentos, de esas categorías fundamentales, elaborar una teoría, la necesidad de sistematizarla en el nivel 2 para finalmente poder comunicarla. Entonces, con esto el proceso naturalmente va a recomenzar, porque las preguntas no terminan nunca, pero ¿qué es lo que se ve en este mapa general que podemos ver de vinculación entre diversos campos? En primer lugar, que no existe una jerarquía, no existe un saber superior al resto. Mismo si pensamos esto en el campo de la teología, por ejemplo, en el nivel de la comunicación tendríamos, por ejemplo, la teología pastoral, en el nivel de la teoría tendríamos o en sistematización tendríamos la teología sistemática, o la teología fundamental en el caso de los fundamentos. No es que sean superiores, porque la teología es la combinación y la vinculación de las 8 especializaciones funcionales. Después, otra cosa que podemos ver es que en cada especialización uno no obra solamente con la operación que le establece el nivel. Cuando uno está haciendo investigación, naturalmente trabaja con la atención, el entendimiento, el juicio y la decisión y la acción. Y después, en función de qué campo sea que uno va a estar trabajando, lo que vamos teniendo son distintas disciplinas. Porque si estamos en el campo de lo que llamaríamos de valores vitales o de la experiencia individual, por ejemplo, uno puede ver que ahí se desarrollan la salud, las ciencias naturales, donde cada científico lo que tiene que hacer es, de nuevo, pensar en términos de las especializaciones funcionales, es decir, conocer la historia, poder tener una fundamentación de las categorías para elaborar la teoría, poder comunicarla. En el campo de los valores sociales, que estaríamos asociados al segundo nivel, tenemos la economía, sociología, política, son ejemplos simplemente, pero uno puede también ver los valores concretos, cómo se encarnan culturalmente. Ahí tenemos las manifestaciones en el arte, la comunicación, valores personales, y tenemos el desarrollo de las ciencias de la educación, la psicología, la propia expresión artística también, y por último, el campo de los valores religiosos de la teología. Ceci estará preguntando, ¿y dónde está la filosofía? Bueno, la filosofía es la que provee precisamente el marco de comprensión, ¿no? De poder distinguir los valores. Para ir cerrando mi exposición, si pensamos que nosotros normalmente vivimos en lo que Husserl llamaba el mundo de la vida, el mundo de nuestras actividades, tenemos en primer lugar una dimensión que es material, podemos llamarla económica, y una dimensión organizadora, que es la cultura, cómo se da en distintos ámbitos. Por ejemplo, puede ser esto que mencionamos, el ámbito de la salud, de la tecnología, de la economía. Nuestra cultura tiene imbricadas todas estas dimensiones que se vinculan a su vez con estos valores que vimos antes. Ahora, además del mundo vital, que tiene estas dos dimensiones, una formal que organiza esta dimensión material, pero a su vez esta dimensión material que condiciona esta organización de nuestro mundo, lo que hacemos es reflexionar sobre ese mundo. ¿Sí? Tenemos una reflexión teórica y ahí aparecen los distintos campos de estudio, como pueden ser los campos aplicados de las ciencias, la filosofía que nos provee las categorías de pensamiento, la teología que trata de reflexionar sobre el sentido último. Y que en última instancia todo esto debe estar orientado por el valor trascendente. O sea, termino con la definición para entender qué es el mundo real. Lonergan dice que el mundo real es el mundo mediado por la significación y orientado por el valor. Es decir, si tiene sentido, va a ser real. Si no tiene sentido, no es real. Pero además está mediado por la significación, está mediado culturalmente lo que es el mundo real. Por lo tanto, tenemos también toda una tarea de purificación de nuestro lenguaje, de nuestras categorías, que eso también se da en el diálogo, no solamente interdisciplinario, sino inclusive de culturas. Bueno, hasta acá termino como pantallazo muy general de lo que es el planteo de Lonergan. Quedamos para hacer preguntas, no sé, y después...